hemos regresado con el nuevo diario en sábados. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Y bueno, como lo prometido es deuda, aquí tenemos al abogado Santos Willy Liriano Mercado, quien es el abogado del agricultor que lamentablemente fue asesinado en la provincia de La Vega, Constanza, en abril del 2024 y quien hace unos días se llamó auto de apertura a juicio a los implicados en este caso de una forma muy extraña que dio mucho de qué hablar en la semana que el juez motivó ya la apertura a juicio. Willy, bienvenido al Nuevo Diario en Sábado. Muchas gracias, Catherine, a todos los demás aquí en tu panel. Bueno, Willy, bueno, cuéntanos sobre el caso. Yo estuve viendo algo que me llamó mucho la atención como abogada y que además cuando salió este caso del agricultor, me pareció bastante interesante. En este caso, el juez, bueno, en el caso de Francisco Ortiz Báez, que es que tú eres el abogado de la familia de esta víctima, el juez decidió enviar a juicio de fondo considerando que la muerte de este agricultor por 4 disparos, golpes contusos, ocultamiento de cadáver y incineración del mismo no constituyen un asesinato ni asociación de malhechores, tomando en cuenta que yo había escuchado anteriormente que incluso fue mandado a matar porque el agricultor se había opuesto a la extracción de arena. ¿Así es, Willy? Sí, mira, ese es el punto. Y dentro del levantamiento probatorio que hizo el Ministerio Público y al cual les acompañamos, se pudo incluir en el expediente para la apertura a juicio los elementos de pruebas contundentes y además los testimonios de personas que ya sabían que el imputado principal decía, me lo voy a llevar, lo voy a matar, aquí va a pasar una desgracia, es decir, que ya había anunciado y denunciando que él iba a dar de muerte. Cuando pasa el evento en la madrugada, a las orillas del río, en la extracción de la arena, los victimarios, los 3 que están detenidos, que están bajo medida de coerción, más otros tantos que andan corriendo, a la sazón haitianos, eran 7 en total que habían en el lugar del hecho. Estaban con armas de fuego, le emprendieron a Francisco que se para de su cama, de su ambientación tranquila en habitación con su familia y va a ver y a tratar de frenar lo que están haciendo. Regresa a su vivienda, vuelve al lugar de los hechos y ahí es que se arma el tema de sangre, donde le quitan la muerte con los impactos de bala, luego le destruyen todo el área craneal con una pala, posteriormente lo montan, estamos hablando en Tireo, Constanza, lo montan en la cama de un camión, lo trasladan hacia Ocoa y le dan incineración y lo entierran bajo 7 pies en tierra en una finca. El juez de la instrucción, que es un juez de jurisdicción de competencia, tuvo a bien desarrollar la audiencia, escuchar, permitir que se explotaran las pruebas y posterior, de manera diferida, emitir el fallo dando apertura a juicio, pero algo que nos llamó mucho y poderosamente la atención fue, primero, el código le permite la variación de calificación jurídica, sí, eso estamos claros, pero el código al juez de la instrucción no le permite recrear, explotar las pruebas porque esa no es la función. El juez de la instrucción ha de canalizar la buena o mala atención o captación de los elementos probatorios para ver si tienen pertinencia y puedan pasar el fondo. Y con esta explotación, que hago el punto acá, es que él dice que varía de asesinato por homicidio y de asociación de malhechores por complicidad. Entonces estamos hablando que en este grave hecho de sangre le están bajando de 10 años en cuanto a la pena posible imponer de forma cerrada, de 30 a 20 años, inclusive que si vienen y demuestran temas por parte de la defensa, puede hablarse de 5 años de condena y como ellos tienen una prisión, una libertad privada, pueden venir y salir en menos de la acción del efecto de recurso apelatorio. En ese mismo orden, Willy, ¿considera usted que entonces la opinión o el criterio utilizado por el juez en este caso del por qué cambiar la tipificación de asesinato por homicidio
pudo haber sido porque no se presentaron pruebas contundentes asociadas a la vinculación, quizá a las amenazas que se habían hecho con anterioridad, por ver el hecho más como como una situación circunstancial donde ellos, aunque portaban armas, no era con intención de matar, sino de defenderse o protegerse, porque sabían que estaban haciendo algo quizás incorrecto. ¿Considera usted que no se pudo demostrar que efectivamente ya había un roce personal y la posible intención de matar por parte de los hoy imputados? ¿Y cómo se reflejaría esto en la condena? ¿Considera usted que el hecho de que incluso todavía tengamos un código penal que no permite la acumulación de algunas penas, pudiera esto representar alguna ventaja para ellos y que el crimen no sea juzgado de la manera correcta? Mira, me ha hecho tres preguntas, tres donde van dos muy de la mano. Primero, las dos que te voy a responder inmediato es el punto de si el juez creyó o no creyó, si había soporte probatorio para dar condena. Es que ahí es donde está el tema. El juez de la instrucción no emite condena. El juez de la instrucción ve prudencia calificativa para poder enviar a juicio. El juez de la instrucción es que esta figura es creada por el Código Procesal Penal. Antes era el juez de instrucción, ahora es el juez de la instrucción. Va a hacer el sedazo para que todo vaya al juez de fondo, que en este caso es un juez colegiado que tiene que emitir la condena, porque es por la agravante de los hechos y por la pena de posible imposición, ha de ser un juez colegiado, no un juez unipersonal. Entonces, el juez de la instrucción hizo, para que tenga tu audiencia y ustedes también conocimiento, el juez de la instrucción lo que hizo fue prejuzgar el fondo. El juez se salió de su postura y se fue más allá e hizo un prejuzgamiento del proceso y dio un fallo sin tener razón y ratio de dar fallo. Por eso decimos, y digo, vuelvo y pongo el punto, el juez no tiene que explotar prueba en ese momento. Ha de ver la posible pertinencia para que el juez de fondo la destruya. Entonces, también el juez de la instrucción, y conjuntamente voy en la respuesta de esas dos preguntas, dio un toque que no debió dar como juzgador. ¿Cuál fue? El tener que inmiscuirse en el caso per se para poder dar razón de juzgador. Porque el juez de la instrucción no tiene que tocar el fondo del asunto. El juez de la instrucción le deja que el fondo del asunto sea tocado por el juez de fondo per se. La forma que establece la vía procesal dominicana es que el juez en cualquier área única y exclusivamente toca fondo si hay aspectos constitucionales o positivos lesionados. Es en la única forma. Y esos aspectos constitucionales lesionados han de ser refrendados para con la parte imputada. Con el tema de la tercera pregunta, es sobre los aspectos de la codificación penal que tenemos en el momento. Está más que visto que en la República Dominicana hay que tecnificar el Código Penal a los nuevos tiempos. La asociación malhechores, el tema de la complicidad que habla el Código Penal es en un momento de otrora. El Código Penal debe establecerse en las academias que todo ha de partir por hipótesis o conjeturas, lo que es la casuística. No necesariamente un grupo de victimarios han de asociarse con anterioridad al crimen, porque en el momento propio, en la exégesis de la explotación del caso, puede nacer el animus necandi vinculado y tecnificado, calculado para el momento de desarrollar el hecho de sangre. Entonces, esas cuestiones que el Código Penal Dominicano de hoy en día, que está vivo en la República Dominicana, es un código del momento de la independencia de la República. Antes de la independencia de la República ya ese código estaba. El Código Penal Dominicano no ha sido accidentado por falta de voluntad del legislador dominicano. Y si te pones a dar cuenta, tenemos leyes especiales de manera foránea al código que están más robustas. Por ejemplo, te voy a citar dos. La ley de delitos electrónicos y la ley que marca la pena sobre los atentados el caso del tren, de terrorismo. Estas dos leyes están más avanzadas que el propio Código Penal.
Mira, Luis, Willy, hemos visto muchas opiniones encontradas en cuanto a la decisión del juez Brian Lisandro Fernández, y yo me adjudico a esas opiniones de que el juez actuó de una forma errada. Prejuzgó. Se habla incluso de que pudo haber corrupción en este caso, porque hemos visto cómo el agricultor que fue asesinado, a mi entender asesinado con todas las pruebas y la forma tan macabra en que luego se procedió a hacerse con el cuerpo. ¿Han pensado ustedes, ya que tú estás también con parte del Ministerio Público, tú como parte representante de las víctimas, en algún momento hacer una denuncia contra el juez ante el Consejo del Poder Judicial por la forma en que hizo esta apertura a juicio? Nosotros estamos en coordinación con el Ministerio Público Acusador, que ha sido un Ministerio Público muy probo, el fiscal Ricardo, que ha estado al frente del caso, evaluando varias vías. No tenemos una vía de recurso a apelación directa porque la apertura a juicio no es apelable al 100%, puede ser apelable parcialmente. Estamos visualizando temas del 305 porque las prerrogativas establece el 305 del Código Procesal Penal, pero sí, ya hemos empezado a denunciar lo que el juez de la instrucción o el juez de jurisdicción de competencia que tiene constancia, y en este caso fue juez de la instrucción. No quiero decir que haya corrupción, porque a la figura de la persona del juez le traté cuando fue estudiante, fue mi estudiante. No quiero decir que haya corrupción. Lo que sí creo que existe es falta de experiencia. Es un juez nuevo, un juez que está muy cargado, que tiene muchas cuestiones. Ese día que conoció la audiencia, había conocido 32 audiencias en materia civil y habían conocido otras tantas, algunas 8 en materia penal. Vamos a hacer la comunicación al Poder Judicial, claro que sí, para que esto se indague, porque la comunidad completa de Tireo Constanza está consternada. Willy, en ese mismo orden, como el juez no tiene las competencias para conocer el fondo, digamos que ahora que vaya a juicio de fondo, esas conclusiones que él haya podido tener, me imagino que ahora pudieran ser destruidas y el juez actuante que le toque ahora o al colegio o al juez colegiado que conozca el caso, pues pudiera dar una interpretación diferente y tipificar entonces como homicidio y como asociación de malhechores. En principios, el juzgador tiene que escuchar primero lo que se le presenta. Por eso es que la barra acusadora tiene un gran interés de ver cómo reestructura la acusación. Más sin embargo, sí, lleva razón en la que el juez, como órgano, puede ver si hubo o no una gran proporción de la calificación jurídica y ponerla en el punto real de la acusación. O sea, que pudiera corregir la determinación del juez de instrucción. Y mi pregunta compuesta, porque eran 2 preguntas. Sí, era un entonces, comunicado muy acucioso. ¿cómo puede esto afectar el resultado, ya que sea tipificado como homicidio, como asesinato y asociación de malhechores versus simplemente homicidio? ¿Cómo pudiera variar la pena o la medida contra los imputados? Ahí hay un concierto de ideas en cuanto a la penología bien abierto, porque se puede dar que la defensa, son 3 abogados, 1 para cada imputado, la defensa puede hacer un arcoíris de postulados para poder refrendar lo que sería la legítima defensa, un homicidio involuntario, un homicidio no culposo, y venir y jugar con lo que es la teoría del delito y desmontar la acción dolosa, culposa, y traerla con una acción no intencionada. Y pudiésemos estar hablando que un juez que se ha agarrado en muy buena fe dé una sentencia por homicidio no voluntario y estén dándole una condena hasta de 5 años. Wow. Y si se destruye la realidad de que hay una complicidad y se le ve la composición de cada uno de estos agentes en el efecto del crimen, y el que es cómplice no tuvo nada de participación, entonces ese puede ser absuelto total. Entonces por eso es la gran consternación, porque aquí no hubo homicidio, aquí no hubo complicidad, aquí hubo un asesinato
planificado, radiado, y de hecho sea que fue un crimen sobre otro crimen, porque ya estaban estaban causándole un mal a la protección del medio ambiente. Que la Procuraduría del Medio Ambiente no interpuso ninguna acción, ya ellos tendrán que rendir cuentas, pero estaban lacerando las cuencas del río, extrayendo arena. El Ministerio Público de Medio Ambiente fue al momento del levantamiento de todas las pesquisas, pero se quedó cómodo, le dejó todo un delito de sangre. Es un crimen sobre otro crimen y dentro de ese crimen hay cuestiones del ánimo necani muy comprometidas. Mira, el juez dijo que no hubo un concierto de voluntades. Encontré que esa fueron sus palabras. Un concierto de voluntades en los hechos. Que a mi entender, si tú y yo agarramos una persona y hacemos todas esas cosas, debe haber en algún momento una coordinación entre los dos para llegar a ese fin. Y mira qué ¿sí? pasa, y perdón que te interrumpa, No, claro. es que el juez no pudo. Por eso te digo lo de prejuzgar. El juez no tenía madera ni tarea para hablar de que hubo o no hubo un concierto de voluntades en el caso de la especie, porque esa no era su tarea. La tarea de él era, él no tenía que tocar fondo para ver la participación en cuanto a los agentes del caso, sino establecer formulación precisa de cargos, fundamentación de la acusación, calificación jurídica y elementos probatorios. Eso es lo que habla del 294 del Código Procesal Penal Dominicano, que era su función, era su ratio. Ahora, lo de ver si hay o no vinculación y concierto de voluntad es de fondo, Y sí, él lo quiso ver en la narrativa del Ministerio Público y la que nosotros como querellantes le hicimos una total afrenta, se establece de quién era el arma, cómo estaba la acción, cómo se llegó al tema de los puños, luego cómo se hicieron los disparos y luego quién transportó el cadáver. Entonces, si eso no es una asociación de malhechores, entonces yo no sé qué sería una asociación de Te malhechores. quería era completar la pregunta, como estamos hablando de extracción de arena, un delito ambiental, que no solamente están 2 o 3 personitas siempre detrás, sabemos que hay manos muy poderosas. ¿Están todos lo que son en este caso, Willy? No, falta muchísima gente más, y siempre lo dijimos. Al principio, el Ministerio Público que inició la investigación, que empezó el embalaje, no fue el fiscal Ricardo que llevó el caso. Vamos a hablar las cosas como son. Y por eso fue una comisión de alto nivel de la Procuraduría General de la República en compañía del Procurador para el Medio Ambiente del Departamento Judicial de La Vega, que es el departamento reina de la jurisdicción de Constanza, y fueron para poder embalar todo. En esto dijimos, le pedimos, le solicitamos que se presentara también imputación para con el dueño del camión, se presentara imputación también para con el dueño de la red, se presentara imputación o investigación para con el dueño de otros vehículos que estaban ahí y hasta con los nacionales que salieron corriendo, pero se quedaron únicamente y exclusivamente con las personas que tienen medida de coerción. Willy, en ese caso de que el código todavía no establece quizá la acumulación de las penas, pero si hubiese una acusación, por ejemplo, como usted decía, en el tema del delito de extracción irregular de la arena, pudieran llevarse casos paralelos y ellos recibir condenas que puedan de alguna manera u otra acumularse, aunque no sea en el mismo proceso penal, sino digamos en un proceso penal obtuvo una consecuencia y otro abierto entonces por otra causa, tener otra y de alguna manera así lograr que puedan pagar o en todo caso pagarían por la condena más larga si se hacen en paralelo esos procesos. Mira que se estila en la República Dominicana. En la misma investigación y en el escrito acusatorio se contemplan todos los artículos penales violados, tanto los del Código Penal como la de la Ley General para la Preserva del Medio Ambiente, que es la 64-00. Se podían vincular directamente y el juez de fondo ver la apertura de la calificación jurídica y dar la sanción por la más alta. Eso es lo que se estila. ¿En algún momento los familiares del agricultor han recibido algún tipo de amenaza o algún tipo de distribución económica que a veces pasa para que desestimen el caso? No, para nada. No ha asistido a cercanía. Sí, los hijos de uno de del imputado principal, sí ha hecho unos gestos, pero se ha quedado hasta ahí, no, cero amenaza, porque ellos saben que hubo un delito feo. ¿Podría darse un caso, no sé si se ha presentado, usted nos lo comparte si se ha dado, en el cual un juez
rectifique una medida ya tomada? Por ejemplo, el juez de la instrucción que ya se expresó pueda, antes de que se conozca a fondo, rectificar algunos de los puntos y corregir su accionar. Porque el juez habla por sentencia y los abogados responden por recurso. O sea, el juez ya se libera, se descarga ese expediente y pasa inmediatamente a la jurisdicción directa y va a juicio de fondo. No puede emitir una sentencia ajustando, corrigiendo, previo a que vaya a fondo. Por eso es que estamos evaluando para ver si podemos introducir un recurso de apelación parcial, porque si tú te lees, vuelvo y repito, el 294, el 293 y 294 del Código Procesal Penal Dominicano son los que te hablan sobre el tema de las aperturas a juicio vía las solicitudes que el Ministerio Público puede hacer, que no es solamente la acusación, hay otras tantas, hay como 4 o 5 que el Ministerio Público puede hacer. El juez de la instrucción la va a aperturar en audiencia oral, pública y contradictoria, y esto pasaría ya sea a un auto no lugar, que sí tiene un recurso de apelación directo, o una apertura a juicio que puede ser parcial. Ahorita mencionabas la posibilidad de, junto al Ministerio Público, de tomar alguna medida respecto a la decisión del juez. ¿Existe alguna probabilidad que una instancia de mayor jerarquía pueda reintroducir esta acusación como asesinato y la asociación de malhechores? Sí, las prerrogativas del artículo 305 del Código Procesal Penal Dominicano le recrean a los litigantes poder hacer que el juez, de manera incidental, previo al conocimiento del caso, pueda ver las fórmulas de peticiones antes de que se explote el juicio como tal. Willy, si el caso se conoce antes de que prescriba el delito que estaban cometiendo por la sustracción de los minerales, pudiera darse el caso de que luego de conseguir una condena, por ejemplo, en la medida que fuese, ¿verdad?, por el hecho de asesinato o homicidio, que ellos reciban luego, si la Procuraduría somete el tema del robo de los minerales, por ese delito de sustracción ilegal, conseguir una segunda condena no asociada a la primera, y que de alguna manera pueda tener algún efecto donde tengan que primero honrar la primera y posterior concluya entonces tener una segunda situación? Mira, hablaste del tema de la prescripción, que es un parámetro tiempo, que el legislador dominicano lo recoge entre el 45 al 47 del Código Procesal Penal Dominicano y no lo deja fuera del artículo 241 y 242. Y la prerrogativa a tiempo es interesante que lo puedan observar. 4 años, que es lo que puede durar un proceso penal. Ahora, ¿qué pasa? Con el tema de hacer una nueva investigación, embalar una investigación por el delito de medio ambiente, lo pueden hacer. El Ministerio Público lo puede hacer y ya en este caso sería un proceso paralelo al caso de sangre. Y que involucre más actores, las demás Pues personas. claro. Quizá. Willy, yéndonos ya por la parte ambiental y saliendo un tanto de lo penal, porque ya el tiempito Del que nos delito de queda sangre. es corto. ¿Qué impacto tiene esta decisión en la lucha ambiental y sobre todo la protección que podrían tener algunos activistas en la República Dominicana, que tenemos muchos activistas ambientales? Y si han tenido ustedes apoyo de alguna organización ambiental. Los activistas medioambientales todos aparecieron cuando todavía estaba el cuerpo caliente de Francisco y desaparecieron inmediatamente. Wow. Los activistas me llamaron, se convocaron, fueron de la familia. Vuelvo y te repito, el procurador del medio ambiente fue al lugar de los hechos, pero todos esos activistas se desaparecieron. Nadie volvió a decir, aquí estoy yo. ¿Cómo puede la sociedad apoyar y presionar para que en este caso se haga justicia, tomando en cuenta que en muchos casos se pueden volver mediáticos, para que se pueda hacer justicia, tomando en cuenta ya la forma en que enviaron a juicio de fondo, quitando algo tan horrible y convirtiéndolo en algo simple como un homicidio? La comunidad de Tireo se ha lanzado a las calles en muchos momentos, en muchas ocasiones. Cada vez que hay audiencias están ahí presentes, están muy pendientes. Pediré a la sociedad que esté pendiente, esté atento, que aquí estos casos tienen que ser casos ejemplificadores. No se pueden dejar así por así, porque hay que de una manera u otra eliminar el morbo de la corrupción. ¿Qué sugerencias haría Willy
al legislador, ahora que se está hablando de que se requiere aprobar el Código Penal, sí o sí, para que este tipo de hechos de tan, ¿verdad?, lamentable, donde hay fallecidos, etcétera, es sádico. no se repitan? O sea, ¿cuáles serían esas sugerencias que no sé si ya están ponderadas en el borrador del nuevo Código Procesal Penal, que usted con su experiencia y al ser también catedrático les haría a los diferentes legisladores para que tomaran en cuenta? Mira, lo primero es que República Dominicana con el Código Penal se le ha quedado muy flaco servicio. El grupo de legisladores, diferentes tiempos. Y el legislador que ha estado posterior al año 2010 también le ha hecho un flaco servicio a la nación en no abrazar a las diferentes leyes con el aspecto constitucional de la ley, de la Constitución del 26 de enero del año 2010, que fue modificada por el transitorio en el 2015 y ahora modificada en el 24 con algo que ni sabor tuvo. Más sin embargo, el Código Penal actual, que es tu pregunta directa, debe ser focalizado a los nuevos tiempos. E inclusive me voy más allá. Hay muchas leyes penales especiales que deben ser recibidas por el texto del Código Penal y quedar integradas dentro del texto del Código Penal para que robustezca la forma de cómo causar pena en la República Dominicana. Lastimosamente, esas acciones penales no van a dejar de ser señalizadas en el país, porque somos una nación y hay diversidad. Pero que haya exista un régimen de consecuencia más real, directo y claro, y que a las autoridades como tal se le entreguen más autoridades y menos populismo. Willy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estuvo con nosotros el abogado Willy Liriano Mercado, que nos habló del caso del agricultor en Constanza. Y usted, pueblo de La Vega, específicamente el municipio de Constanza, manténganse al tanto, porque lo que le pasó a este activista, el pro del medio ambiente, le puede pasar a cualquiera de los activistas que defienden esta bella nación de la República Dominicana. Nos vemos el próximo sábado por aquí, en el mismo lugar y a la misma hora. Nos vemos.